Buenos días para todas y para todos. Es un placer estar presente en este ejercicio de dar cuenta pública a la investigación acerca de la formación ciudadana. En primer lugar, en nombre de la doctora Claudia Luz Piedrahita, que se encuentra aquí y que inmediatamente los saludará, les damos las gracias por la invitación a la Universidad Tecnológica de Pereira, a la facultad y al departamento y al grupo de investigación, al GT Claxo, que invita al doctorado en estudios sociales de la Universidad Distrital a hacer este ejercicio, en el cual daremos cuenta pública de un conjunto de investigaciones que desde el GT y desde el doctorado estamos llevando a cabo acerca de la noción del cuidado. Así que muchas gracias por eso. Dividiremos entonces la presentación en tres partes. En la primera parte daré cuenta de la propuesta de la ontología política del cuidado, una visión por un lado política y por el otro lado metodológica acerca de lo que implica la investigación sobre cuidado. Luego la doctora Claudia Luz Piedrahita se enfocará en la cuestión de los afectos como elemento central de una relación política y de formación del sujeto y de las agencias deseantes en su visión analítica. Y luego el doctor Useche planteará la visión de unas cuidadanías, una perspectiva política que ya no es una pura ciudadanía, sino ahora sería una cuidadanía. En ese orden de ideas, entonces, me permito empezar con un conjunto de puntos de partida, por decirlo así, acerca de la investigación y acerca de las opciones metodológicas. La pregunta inicial es, ¿por qué proponer una ontología política del cuidado? ¿No? Sería como la pregunta inicial. Para eso, entonces, planteamos un contexto. En primer lugar, la superficie de emergencia de la problematización. Entenderíamos por problematización y no por problema de investigación, en tanto que se entiende por problema de investigación a una cierta formalización que se realiza desde una cierta perspectiva metodológica. Quizá la cuestión no es empezar por la ansiedad o por la angustia de formalizar una investigación, sino por dar cuenta de una problematización. Es decir, un hecho social, una lucha, un enfrentamiento, una solicitud, un desbalanceo de relaciones de poder, la aparición de alternativas. Así que desde el doctorado en estudios sociales y su vínculo con el GT de Claxo, el que pertenece Álvaro y los compañeros de la UTP, la cuestión no es ocuparse de una visión puramente metodológica cuyo prestigio condiciona la formalización de un hecho social, sino mejor ir a los hechos sociales, a los discursos, a las prácticas, a las luchas, a las resistencias, a los enfrentamientos, pero también a la emergencia de alternativas de solución acerca de esos elementos. Así que llamamos a eso problematización. En ese sentido, aparece entonces una superficie histórica de la emergencia de esa problematización. Y ese elemento histórico empieza, por supuesto, por el conjunto de luchas que desde hace mucho tiempo, posiciones del feminismo, posiciones comunitarias, visiones de la salud, etcétera, han lanzado acerca de la cuestión del cuidado. Pero digamos que tiene una máxima expresión, como todos sabemos, en la pandemia, y en esa interacción compleja entre cuidado y autocuidado que se convirtió en el centro de esa gestión del acontecimiento pandémico. Así que hay muchos modos del cuidado, han aparecido muchas posiciones del cuidado, pero emerge en nuestro presente ese elemento. En términos políticos, aparece entonces la declaración, las luchas que las posiciones latinoamericanas han hecho acerca de los sistemas nacionales de cuidado. Esos sistemas nacionales de cuidado incluyen a Colombia, que como recuerdan hace muy poco, hizo posible su Sistema Nacional de Cuidado con su especificidad analítica, su especificidad política del cuidado comunitario. Recuerdan que el único Sistema Nacional de Cuidado en el mundo que toma la noción de cuidado comunitario es precisamente el Sistema Nacional de Cuidado colombiano. En ese orden de ideas aparece en el horizonte de nuestro presente la cuestión del cuidado como aspecto político, como lucha, como solicitud. Es bien conocido todo lo que pasó para poder construir el Sistema Nacional de Cuidado y para hacerlo posible. En este momento existe en Colombia una política nacional del cuidado, no únicamente un sistema. Y esa política también hace parte de un conjunto de enfrentamientos, luchas, etcétera, propuestas que comunidades han llevado a cabo. Así entonces la problematización se hace visible en nuestro presente. Desde la pandemia hasta hoy, la cuestión del cuidado se ha convertido en el problema más importante, en el cuestionamiento más importante, en la solicitud más importante que estén haciendo las comunidades en América Latina y en Colombia y probablemente en el mundo. Así entonces, la Corte Internacional de Derechos Humanos plantea, el mes pasado, lo recuerdan, el hecho de que el cuidado se convierte en un derecho fundamental.
Aunque en la Constitución Política de Colombia no aparece el cuidado como derecho fundamental, el sistema nacional y la política nacional insisten en que el cuidado es inherente, hace parte del proyecto del Estado Social de Derecho en Colombia. En ese orden de ideas, entonces, la superficie de problematización, la emergencia de la problematización está clara. Esos elementos históricos, pero como se fijan, no se trata de un privilegio de método, sino un privilegio de hechos, luchas, enfrentamientos, transformaciones, cambios, discursos. Aparece entonces a su vez una polivalencia táctica de los discursos de cuidado. ¿Qué traduce eso? Traduce que hay muchos modos del cuidado. Entonces, es posible que toda una universidad pueda ordenar toda su acción acerca de la cuestión del cuidado. Pongamos por caso, una facultad de medio ambiente plantearía la cuestión del cuidado del medio ambiente. Una facultad de salud lo haría desde la perspectiva de la salud. También lo haría una facultad de ciencias políticas o una facultad de educación, porque a última hora, pues también la educación cuida. Y así diversos modos del cuidado aparecen. Sin embargo, en los discursos, mis compañeras feministas dicen, la policía no me cuida, a mí me cuidan mis amigas. Pero la policía contesta, nosotros cuidamos, nuestra labor es cuidar. Así que polivalencia táctica de los discursos del cuidado. La policía dice que cuida y los modos de seguridad también dicen que cuidan, pero ese cuidado es muy distinto del cuidado de las feministas y es muy distinto del cuidado que se da en salud, que se da en medio ambiente, que se da en educación, etc. Así que como podemos ver, hay una tremenda multiplicidad de discursos de cuidado, lo que hace aparecer una nueva problematización. Cuando se dice polivalencia táctica de los discursos, ¿qué entenderemos entonces en esos diversos discursos por cuidado? De otra manera, es posible dar una definición de cuidado que sea capaz de unificar los distintos modos del cuidado, y a estas alturas del partido, pues tenemos que decir que no. Aunque la definición de Tronto, que muy bien expuso Álvaro en la sesión anterior, es quizá una de las más importantes que se ha planteado en ética del cuidado, hay una ética del cuidado, una filosofía del cuidado, una sociología del cuidado, una pedagogía del cuidado, una antropología del cuidado, es decir, hay miles de discursos sobre el cuidado. Pero eso implica una problematización. En todos esos discursos, ¿hay una única visión del cuidado? ¿Una única posición? ¿Sería posible? La pregunta está mal hecha porque es una pregunta si no, pero ¿sería posible entonces decir que el cuidado es X cosa y que en tanto es X cosa, entonces unifica los diversos discursos? Bien, desde nuestra perspectiva, ese es el problema ontológico del cuidado. Quien tiene una comprensión ontológica del cuidado, definiría el cuidado, querría definir el cuidado para poder vincular los diversos modos del cuidado. ¿Ven? Desde la afirmación, la policía no me cuida, a mí me cuidan mis amigas, hasta la declaración de que es necesario cuidar el medio ambiente. Esa multiplicidad de discursos lanza ese problema. ¿Ven? La pregunta de ¿qué es eso entonces que es el cuidado? Y las definiciones de cuidado son muchas. Pero lo que nosotros queremos decir en términos de la investigación es que esas distintas definiciones son también luchas políticas. Es decir, no son únicamente unos ciertos modos de plantear un concepto, una cierta reflexión puramente filosófica, sino mejor es una cierta lucha, un cierto enfrentamiento. Ella misma, la pregunta por el cuidado, es también una problematización. Bien, hablemos entonces de la ontología del cuidado. Como todos sabemos, el parágrafo 42 de Ser y Tiempo de Heidegger es el centro de una de las definiciones más famosas de cuidado. El cuidado es la esencia del Dasein, dirá Heidegger en 42 de Ser y Tiempo. Ahora, más allá de todos los debates que existe acerca de ese concepto de Sorge, ¿no? en Heidegger, el propósito no es traer eso aquí, la cuestión es que la definición de cuidado que plantea Heidegger tiene un tremendo impacto en la definición de cuidado contemporáneo. Así que Heidegger dirá, no somos otra cosa que cuidado. Ontología del cuidado, somos cuidado. Hay muchos debates acerca de eso, pero digamos que históricamente el primer problema es que podríamos convertir en un discurso unificador de las distintas definiciones de cuidado la posición heideggeriana sobre el cuidado. ¿Ven? El hecho de que tenemos esos tres verbos en infinitivo fundamentales. En primer lugar, el hecho de ser. Como recuerdan, Heidegger ya no hablaba de metafísica, sino de ontología, y entonces no somos otra cosa que esta encarnación que aquí ahora se esfuerza por vivir mientras se intervincula con los otros modos de vida en un marco social. Así que digamos que ser es el primer verbo. Y no habría para Heidegger ninguna diferencia entre ser y cuidar. O sea, entre ser y cuidado no habría ninguna diferencia. No somos otra cosa que cuidado.
Pero al mismo tiempo, en el gran debate que Heidegger inaugura, no es posible ser lo que somos, no es posible ser cuidado sin pensamiento. Así que el cuidado es siempre y en todos los casos un modo de pensar. Esa es una de las cosas que quizá no se explora en la filosofía que propone Heidegger. No hay cuidado sin pensamiento. Es bien conocido que la raíz latina de cogito se vincula con la raíz latina de cuidado. Así que cogitare, ¿no?, y cura se conectan, están vinculadas. Y por último, el problema de las afecciones. Todo discurso sobre el cuidado tiene que lidiar con el hecho de que quien cuida está ubicado en una red afectiva intensa. Ahora, mis compañeras feministas latinoamericanas de la economía de género latinoamericana del cuidado van a insistir, ¿no? El cuidado, en su definición económica, el problema del cuidado remunerado, no remunerado, etcétera, que aparece también en el Sistema Nacional de Cuidado, ese problema no es afectivo, es un problema económico, ¿lo ven? Hay un tremendo debate ahí, pero digamos que incluso si quisiéramos excluir el problema afectivo del cuidado en esa posición, el cuidado siempre implica un cierto modo del amor. O bien un afecto intenso en la mitad de eso, una preocupación, etc. Más allá de las múltiples respuestas o incluso esa posición excluyente sobre el amor o la afectividad, estos tres verbos se convierten en un gran problema, en un asunto central para la definición de cuidado, al menos desde una ontología del cuidado. Ser, pensar y sentir, los tres verbos. Ahora, en lo que sigue nosotros implicaremos un verbo distinto, ya plantearemos cuál. Ahora bien, cuando hacemos la pregunta por el cuidado, entonces hay muchas definiciones, pero estas cuatro aparecen como las más importantes en el Sistema Nacional de Cuidado en Colombia. En primer lugar, por ejemplo, el cuidado es un derecho, y eso es impajaritable, ¿no? Es decir, ya tenemos claro que el cuidado es un derecho, y hay muchos modos del cuidado, pero esos diversos modos del cuidado son, en todos los casos, un derecho, y así aparece en la Política Nacional de Cuidado en Colombia. Es una dimensión, ahora, vinculado con la cuestión heideggeriana de que somos seres de cuidado, etc., entonces aparece el hecho de que el cuidado es también una dimensión de lo humano. De otro modo, no podríamos entender la idea de humanidad sin la posesión del cuidado. Es posible sostener un humanismo desde el cuidado. Una posibilidad de producción económica, ya hablamos de la economía del cuidado y de los problemas de las cadenas globales del cuidado. Lo que está haciendo Trump sacando ilegales de Estados Unidos es destruyendo modos del cuidado que se habían instaurado durante mucho tiempo y que tenían un tremendo impacto económico en el mundo. Cadenas globales del cuidado impresionantes. Ahora, en ese orden de ideas, alguien dirá, el cuidado es exclusivamente producción económica. Sin embargo, es un debate. Y por último, un conjunto de prácticas. Prácticas que son culturales, comunitarias, éticas, políticas, ¿lo ven? Más allá de la cuestión de la definición, fíjense cómo en la ontología del cuidado aparecen estas diversas posiciones. La problematización sigue entonces en el aire, por decirlo así. ¿Qué es eso que es el cuidado? Ahora, habíamos hablado de la polivalencia táctica de los discursos. Ya es difícil unificar los distintos discursos, pero ya también es muy difícil organizar estas configuraciones del cuidado como derecho, dimensión, producción y práctica, etc. Bien, ¿qué implicaría entonces eso de una ontología política del cuidado? Desde la perspectiva del doctorado en estudios sociales y lo que hemos impulsado a través del GT Claxo, estamos sacando un nuevo verbo. Ya no se trata únicamente de ser, pensar y sentir. Se trata de que, desde nuestra visión, cuidar es gobernar. Todo modo del cuidado es un modo de gobierno. Ahora bien, nos tenemos que devolver un peldaño ontológico. Se ha dicho, y con razón, que todo cuidado es necesariamente cuidado de la vida. Es decir, no hay un cuidado que no sea cuidado de la vida. Álvaro sostuvo en la intervención anterior justamente eso, en una acepción específica llamada vida política. Sin embargo, en los debates, el problema es qué es eso que es vida cuando se dice vida política. O qué es eso que es vida cuando se dice todo cuidado es cuidado de la vida. Así que fíjense cómo la problematización se amplía. Por un lado, ya empezamos con el problema del cuidado. ¿Qué es eso que es el cuidado? Y ahora, cuando se dice todo cuidado es cuidado de la vida, ¿qué es la vida cuando se dice todo cuidado es cuidado de la vida? ¿Ven? En ese orden de ideas, nosotros planteamos que todo modo de cuidado es un modo de cuidado de la vida en tanto en cuanto esa vida y esas múltiples vidas son gobernadas, dirigidas, gestionadas, organizadas
desencadenan relaciones de poder, vinculan posibilidades de dirección de la conducta de los sujetos que son cuidados. Así que tenemos en esos modos de cuidar es gobernar un conjunto de dispositivos, un conjunto de técnicas y un conjunto de gobiernos del cuidado. El Sistema Nacional de Cuidado y la Política Nacional del Cuidado sería, por un lado, un esfuerzo que hacen comunidades por organizar políticamente una posición, pero por el otro, un conjunto de gestión de poblaciones. Eso se llama, con todas las letras, biopolítica hace rato, y el doctor Useche nos planteará precisamente una posición como eso. Pero también es una gestión de la vida de los otros modos de vida no humanos. Eso se llama zoopolítica en Rossi Braidotti. Es decir, digamos que tenemos diversos modos de la vida ahí, y al mismo tiempo aparece el gran conflicto, el gran elemento, de que en este momento apocalíptico, en el que todo está listo para ser destruido, en el que todas las cosas aparecen en el marco de la guerra, en el que esta sensación de que la vida se va a acabar, incluso en la pandemia, lo recuerdan, ese miedo constante, pero ahora de nuevo con la cuestión nuclear y otros modos, ¿no? Los debates de destrucción y autodestrucción, justamente ahora entonces aparece la vida como problema y el hecho de que es necesario gestionarla, gobernarla, dirigirla, y todo es en el orden del cuidado. Para no ir más lejos, Netanyahu bombardea Gaza y mata civiles gazatíes con el argumento de que está cuidando a Israel, que está cuidando ciudadanos israelíes. Bien, entonces, más allá de eso, una ontología política del cuidado implicaría entonces que todo cuidado es cuidado de la vida, pero todo cuidado es una gestión, un gobierno, una disposición política de ciertos modos de la vida. Bien, pasaríamos entonces en esa visión de un gobierno de la vida, es decir, esa posición de gobierno, esa gestión de gobierno, a una ontología política del cuidado que desde nuestra perspectiva tiene 10 elementos. Ojalá esos 10 elementos puedan servir como aporte inicial a lo que implicaría la pregunta por la formación ciudadana en perspectiva de cuidado. Lo que se nos ha dicho acerca de cuidarnos y autocuidarnos y cuidar a otros hace parte de dispositivos y modos de gobierno, y eso es innegable. Se dirige nuestra conducta, se nos pide que actuemos de cierta forma. Antes de llegar aquí usted se cepilló los dientes, realizó ciertos esquemas de hábitos de higiene, se tomó sus medicamentos. Todo eso hace parte de una modalidad de gestión, ¿no?, que implica las relaciones con nuestro cuerpo, con el mundo, con la vida, etc. Así, entonces, hay una interacción entre el capitalismo y la democracia que ha tomado el cuidado como elemento central para gestionar nuestra vida y nuestra relación con lo demás, con los otros modos de lo vivo. Así que, ¿qué sería ese paso que va de un gobierno de la vida a una política de la vida, a una política del cuidado, perdón? Bien, en primer lugar, dicen que eran 10 aspectos, entonces, en primer lugar, ¿no?, los 3 modos del hacer parte. Esto está en la publicación que Álvaro refirió, pero digamos que los 3 modos del hacer parte. Por esa razón, hablaríamos de una política del cuidado. ¿Ven? El doctor Useche insistirá en la cuestión del hacer parte desde la visión de la participación ciudadana. Y la doctora Claudia Luz insistirá en la cuestión del hacer parte en los vínculos relacionales afectivos que configuramos todos los días en los modos de cuidado. ¿Ven? Así que hacer parte es una cuestión compleja. Digamos que habría básicamente 3 modos del hacer parte que sirven como elemento metodológico para llevar la investigación. En primer lugar, un hacer parte de, un saberse perteneciendo a, un esquema comunitario, una ontología relacional comunitaria, pero también una participación como ciudadano en, ¿ven? Soy ciudadano de tal cosa. Así entonces habría un hacer parte de, y ese ejercicio del hacer parte es una condición ontológica para un gobierno o una política de la vida. Porque no habría posibilidades de gestionar políticamente el cuidado sin el hacer parte de. Pero hay un hacer parte con. Entonces, ese hacer parte de se conecta con el hacer parte con. Aquí, por ejemplo, por muy accidental o por muy específico que sea el vínculo que nos reúne en esta situación, hacemos parte de, pero también hacemos parte con. Aquí y ahora estamos haciendo parte con, unos con otros estamos haciendo parte con. Y por último, un hacer parte para. La gran pregunta que le heredó Aristóteles a la humanidad, el hecho de que toda política es en cualquier caso un para, ¿para qué? No hay política sin para qué, de Aristóteles. En ese orden de ideas hay un hacer parte para. Y esos 3 modos del hacer parte, de, con y para,
serían el núcleo, el punto de partida para establecer una política del cuidado. Pero no nos hagamos fantasías, también un gobierno del cuidado. Así que los primeros 3 elementos, el hacer parte de, con y para. Luego vendrían los 5 modos básicos del cuidado. Sí, nosotros decimos básicos porque son los obligatorios, los que están en juego, ¿no? En primer lugar, de sí. Es decir, bueno, hay una distancia entre el autocuidado y el cuidado de sí, pero algunas personas quieren llamar eso de igual manera. En cualquier caso, el movimiento reflexivo del que habló Álvaro en el sujeto, que en términos políticos no únicamente genera una reflexividad acerca de su propia visión ética, sino también lo hace en la relación con otros. Hegel explicó eso muy bien, recuerdan todo el capítulo de la fenomenología del espíritu dedicado a la cuestión de la reflexividad. Yo soy autoconciencia solo en tanto en cuanto otra conciencia aparece delante de mí. ¿Ven? Solamente hay autoconciencia, lo explicó Hegel, cuando otra conciencia aparece delante de mí. Conciencia, sujeto-objeto, Hegel básico, autoconciencia, conciencia, conciencia. ¿Ven? Así que la cuestión de la subjetividad y la intersubjetividad ya había quedado claro desde Hegel para arriba en su influencia. Pero en primer lugar, el cuidado de sí. Ontológicamente hablando, el cuidado de sí se convierte en condición para el cuidado de los otros. Sin embargo, nuestras sociedades, especialmente por la influencia de ciertas visiones cristianas, etcétera, pusieron el cuidado de los otros como el único cuidado valioso, ¿no? Las cuestiones del sacrificio, etcétera, cuando el problema, las feministas también lo vieron, es realmente la cuestión del cuidado de sí como condición para el cuidado del otro. Es necesario insistir en un cuidado de sí para que el cuidado de sí sea el soporte del cuidado del otro. Luego aparece el cuidado de los cuidadores, porque es que parecía que decir el cuidado del otro incluía esa categoría. Pero resulta que no. Resulta que los cuidadores son una categoría específica del cuidado. ¿Ven? Entonces, una cosa es formar a un ciudadano para que cuide y otra cosa es formar a un ciudadano para que respete el derecho al cuidado. ¿Ven? Así que cuidado de sí, cuidado de los otros, cuidado de los cuidadores. Es necesario cuidar los cuidadores. ¿Recuerdan todo lo que pasó con la primera línea, ¿no? En la pandemia y todo lo que le pasó a los cuidadores y sus grandes problemas? Hoy la enfermedad mental en profesores está recontradisparada y está recontradisparada precisamente por las relaciones complejas que tienen en marcos afectivos y de grandes responsabilidades administrativas, etc. Así que no habría cuidador que no sea objeto de cuidado. Del mundo, no únicamente en el sentido de que el mundo tiene cosas, sino por ejemplo nuestra relación compleja con la tecnología. Habría que cuidar la inteligencia artificial. Pues algunos dicen que la inteligencia artificial nos va a destruir, pero quizá hay un cuidado que tenemos que tener también con esos elementos nacientes que están apareciendo en la relación con lo tecnológico. Pero también hay un cuidado del mundo, que no es únicamente un cuidado del medio ambiente, es un cuidado del mundo. Y por supuesto, un cuidado de la vida. Todo cuidado es cuidado de la vida, y diríamos que todo esto se resume en esta posición, pero es necesario hacer específico esto en una política del cuidado, no solamente en un gobierno del cuidado. Así que van 3, hacer parte de, con, para, y 5 esquemas básicos de cuidado. Pero desde el doctorado en estudios sociales creemos que hay 2 modos del cuidado más, que completan la propuesta. La cuestión del paso del gobierno a la política del cuidado implica un ejercicio de crítica. Un trabajo constante de ciudadanos, de sujetos comprometidos, de agentes sociales comprometidos en ciertos contextos, en los que ahora llevan a cabo un trabajo crítico acerca de ese gobierno del cuidado. ¿Lo ven? Pregunta, ¿cómo va a influir políticamente las ideas de cuidado comunitario propias de visiones afrocolombianas, indígenas, LGTBIQ, etcétera, en la idea de cuidado que tienen los ciudadanos de Colombia? ¿Ven? Porque como no vivimos en Palenque, no tenemos ni idea de qué es un cuidado comunitario aquí y ahora. Sin embargo, ese cuidado comunitario tiene una tremenda capacidad para influir sobre nuestra visión política. ¿Lo ven? Así que se trata de llevar a cabo esa crítica de ese gobierno del cuidado. En ese orden de ideas llamamos, con la influencia de Foucault y el postestructuralismo, un cuidado de la verdad como centro de la crítica. Ese cuidado de la verdad es complejo, porque por un lado hay verdades que sostienen estos gobiernos de cuidado, pero hay verdades que sostienen las otras maneras del cuidado. Es decir, cuando yo voy a Palenque y en Palenque me muestran cómo es que se cuida comunitariamente, allá hay unas verdades sostenidas en una cierta reflexión. Cuando yo voy a una comunidad indígena, allá hay unas verdades sostenidas en una cierta visión. Cuando es combos LGTBIQ+,
se reúnen para decir cómo cuidarse, el 99,9% de transhomicidios no es resuelto. Entonces las feministas dicen, la policía no me cuida, nos cuidamos nosotras. Y los combos trans dicen lo mismo, nosotras desencadenamos esquemas de cuidado porque es muy fácil desaparecer. ¿Ven? Así aparecen modalidades distintas de verdad, modos otros de saber, formas otras de conocimiento sobre el cuidado. Esas otras maneras también deben ser cuidadas. ¿Lo ven? Por un lado, tomar un enfrentamiento con las verdades que sostienen los gobiernos del cuidado. Por el otro, tomar esa posición en la que muchas verdades ocupan muchos modos del cuidado y esas posiciones otras del cuidado podrían enseñarnos y mostrarnos unas alternativas diferentes de. Desde ahí entonces organizaríamos una perspectiva crítica que mueve un puro gobierno del cuidado a una política del cuidado. Así que van 6 modos del cuidado. Y por último, este cuidado que no es únicamente un juego de palabras. ¿Ven? Un cuidado del cuidado. Es decir, un cuidado que recoja los 10 elementos que hemos planteado. Comunidades enteras, por ejemplo, esta comunidad que está aquí, quizá es un punto naciente acerca de qué traduciría eso de construir una política de cuidado, porque ya no seríamos únicamente ciudadanos que escuchan o que son gestionados por una política, por un sistema nacional, sino capaces de reunirse en comunidades que utilizan alternativas, desencadenan alternativas para llevar esos modos del cuidado. Así entonces, diríamos que una ontología política del cuidado es el movimiento que va de esos modos de gobierno y gestión de la vida a estas otras posibilidades del cuidado. Lo que acabo de exponer en estas 10 posiciones es justamente el marco metodológico que el doctorado en estudios sociales ha impulsado con el título de Estudios Sociales del Cuidado, que ha sostenido una cohorte completa de investigación en el doctorado, que ha llevado a cabo 2 electivas de trabajo de investigación y que ha referido las publicaciones en el GT Claxo de las que hemos hablado. Muchas gracias por escuchar.